Buenas tardes, os traigo de nuevo hoy en una presentación los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad de España a fecha del 4 de mayo sobre, sobre la curva y la evolución del COVID-19. Con estos datos podríamos empezar a pensar que estamos ante el principio del fin. Para ello tenemos que seguir poniendo de nuestra parte y veréis. En esta primera diapositiva se muestran las PCRs totales nuevas que se han comunicado en las últimas 24 horas. Aquí tenéis las totales acumuladas de 218.000 y las nuevas que hoy merecen un análisis especial por los datos que se dan. Tenemos 356 casos nuevos. Pero esto, lo más importante, es, como veis, que comunidades como Baleares, Ceuta, la Comunidad Valenciana o Murcia están empezando a no comunicar casos. Están teniendo 0 PCRs positivas diarias. Evidentemente tenemos que tomarlo por precaución y aquí tenéis la curva como hemos tenido los bajones siempre los fines de semana, aunque aquí al final parece que está más estable. Además de estas comunidades que comunican 0, tenemos varias comunidades por debajo de 10, como es Asturias, como es Canarias, Cantabria, Extremadura, Melilla, La Rioja. Me dejo Madrid, aquí que ha comunicado un solo caso, posiblemente sea alguno más, pero esto puede estar influenciado por salimos de un puente y es posible que, además, como ellos tienen la fiesta de la Comunidad de Madrid, aquí pueda falte algún caso. Pero en cualquier caso, los datos son muy esperanzadores. Mirar cómo baja en pendiente ya progresiva, sin altibajos, la curva de las PCR, que es la verde. Recordéis que las PCR son los pacientes que están activos y además dibujan los positivos en azul, que son los positivos a los que se les ha realizado test de anticuerpos. Y que esto os recuerdo, podéis ir a recordar el vídeo de los test en el que os explicaba lo que significaba, pero os recuerdo que un test de anticuerpos positivo significa que has estado en contacto con la enfermedad. Entonces, la mayoría de estos están curados, estuvieron en contacto con la enfermedad y ahora tienen una inmunidad, tienen unos anticuerpos, pero alguno de ellos ya os expliqué cómo puede convivir los anticuerpos luchando contra el virus y convivir y aparecer los dos juntos. Son los menos casos. En cualquier caso, estos datos son muy esperanzadores y esto nos anima a seguir cumpliendo con las normas para poder llegar al final. Aquí tenéis a Castilla-La Mancha, pasa exactamente lo mismo, tenemos una bajada muy importante con 34 casos en las últimas 24 horas, que ya no son los 900 que se comunicaban, pues aquí veis, a primeros de mes de abril o a mediados se volvió a comunicar aquí una subida, y en azul son los test rápidos, están dando alrededor de 500 positivos diarios, el fin de semana menos, pero esto os vuelvo a repetir que son pacientes que ya están curados. Esta gráfica también la conocéis, representa el cruce entre los recuperados y los hospitalizados. Tenéis en azul los hospitalizados, cómo llevábamos una tendencia que se había estabilizado hasta el día 24 de abril, en que sufrió una subida desmesurada para cómo íbamos, pero hemos vuelto a hacer meseta y esperemos que esto se empiece a controlar, porque cada día tenemos menos pacientes hospitalizados. En verde es la curva que representa a los pacientes recuperados, que de nuevo se vuelve a cruzar con la curva de los hospitalizados, dándonos esperanza. Y he querido dibujar aquí en naranja la curva de los pacientes que están o han estado ingresados en la UBI. Como veis, varían poco. No hay estos escalones. Eso es porque los pacientes que están en la UBI están ingresados durante mucho tiempo. Es una enfermedad que necesita mucho tiempo para curarse.
mucho tiempo hablo de un mes, mes y medio, y por tanto se nota menos la variación de pacientes. Hay menos ingresos, pero sigue aproximadamente habiendo el mismo caso. Y esta curva es muy ilustrativa porque aquí se muestran, como veis en azul, los casos según su fecha de inicio, no como las curvas que siempre hemos estado viendo, que es según la fecha de diagnóstico. Entonces, como veis, el pico lo hicimos aproximadamente el 16 de marzo. Esto pues es importante, como hemos ido bajando. De nuevo parece una curva, bueno, aunque la pendiente descendente está un poco más abierta, pero ya os dije que parecía una campana de Gauss. En verde tenemos los casos hospitalizados, que también tuvimos el pico el 24 de marzo. Como veis, el decalaje que ya os explicaba existe siempre porque los pacientes ingresan a partir prácticamente del 7º al 10º día del ingreso del inicio de la clínica. Entonces veis cómo los pacientes que ingresaban, por ejemplo, el 16 de marzo, pues habían empezado su clínica pues prácticamente el 7, el 8 de marzo. Se ve perfectamente cómo el pico que estaba alrededor del 14-15 de abril, pues en los pacientes ingresados estuvo alrededor del 22-24 de marzo, y como todos van descendiendo lentamente. Esto creo que es muy ilustrativo para que entendáis cómo van las cosas. Y nada más, como siempre, estos datos los saco de las actualizaciones diarias que hace el Ministerio de Sanidad y que podéis verlos en la web. Muchas gracias.